Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que tenemos de reunirnos para alabar y glorificar a nuestro Dios. Le damos las gracias por cada bendición sobre nuestras vidas, por poner en nuestros corazones ese deseo siempre de meditar en su palabra y que pueda ser de mucha bendición a nuestras vidas. Así es de que les enviamos un saludo a cada uno de los hermanos, donde quiera que se encuentren, a nuestras familias en nuestras tierras de origen. Que Dios los bendiga de una manera especial. También mandándole un saludo a cada una de aquellas hermanas o familia que haya pasado por un momento difícil, como aquellas familias donde perdieron a un ser querido por causa de un incidente natural. Que Dios les fortalezca de una manera especial. Les enviamos un saludo desde acá, esperando que Dios bendiga sus vidas y los fortalezca y les dé resignación en lo que ha sucedido. Así es de que en esta hora vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a leer la carta que hemos venido estudiando, la carta de Pedro a los de la diáspora. Aleluya. Y vamos a meditar en el capítulo 1, desde el versículo 10 al versículo 13. Primera carta de Pedro, apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 13. Aleluya. Ahí vamos a estar meditando en esta palabra, que es una palabra muy importante para nosotros. Versículo 10 al 14 del capítulo 1 dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y de las glorias que vendrían después. Y ellos trataron de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese espíritu que estaba en ellos. Pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no eran para ellos mismos, sino para ustedes. Ahora pues, esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo que ha sido enviado del cielo. Estas son cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar. Por eso, estén preparados y usen bien su juicio. Pongan toda esperanza en lo que Dios en su bondad o en su gracia les va a dar cuando Jesucristo se manifieste. Aleluya. Quisiera hacer un resumen de lo que habíamos estado estudiando en la semana anterior. Yo no sé si usted se recuerda cuál fue el tema que estudiamos. ¿Quién se recuerda el tema que estudiamos de la semana pasada? ¿Alguno, hermano? ¿Quién se recuerda? ¿No se recuerda de qué estudiamos? ¿No se recuerda qué fue lo que estuvimos hablando? ¿Quién se recuerda? Que la esperanza viva tenía que... Que la fe tiene que ser probada. De eso estudiamos. Ahora, trate de recordar siempre un poco. Yo no le digo que se le va a quedar todo, pero al menos algo, aunque sean los temas que se le queden, para que de ahí para allá usted pueda indagar sobre lo que se está estudiando. ¿Se recuerda que dijimos que la fe iba a ser probada? De que Pedro les estaba diciendo que iban a pasar por algún periodo de prueba por un corto tiempo y que la fe que ellos tenían iba a ser probada, así como el oro se prueba. ¿Se recuerda cuál fue la finalidad? Dijimos que así como el que trabaja con el metal, el oro y la plata, se prueban para ver qué clase o qué calidad de
de metales el que ellos están trabajando, así también Dios tiene que trabajar, tiene que probar nuestra fe para ver qué calidad de fe usted y yo tenemos cuando vienen los problemas. Porque si no hay problemas, hermano, todo va bien. Cualquiera es hermano, cualquiera es cristiano, cualquiera dice amén, aleluya, estoy contento, todo va bien, amo a Dios. O sea, cuando todo está bien, ¿verdad? Pero cuando hay problemas, ahí nadie dice gloria a Dios, nadie dice estoy gozoso, nadie dice soy cristiano. O sea, cuando los problemas vienen es cuando más la gente se queja. Es decir, nos quejamos, ¿verdad? Porque así somos los seres humanos. Por eso nuestra fe tiene que ser probada para ver qué calidad de fe es la nuestra. Porque si yo le dijera a usted, del 1 al 10, ¿cómo mide la calidad de fe que usted tiene? ¿Qué dijera? Ah, hermano, yo tengo el 8, quizás no el 10, pero el 8, sí. O sea, pero como no tiene problemas. O sea, ¿qué tal si tuviera problemas? ¿Cómo calificaría su fe? ¿Qué calidad de fe tendría? O sea, se vería en la ruina, se vería arrastrado. Quizás dijera, no, hermano, mi fe es lo peor. Porque es cuando más nos quejamos. Entonces, por eso Dios, es necesario, hermano, que Dios pruebe nuestra fe para ver qué calidad de fe tenemos, porque no nos va a llevar Él a vivir con Él cuando nosotros sabemos que nuestra fe en los problemas es un fracaso. Cuando no le tenemos confianza. Es decir, que tenemos que tener una plena seguridad y confianza, que no importa lo que venga, no importa lo que suceda, no importa qué problema venga a nuestra vida, nosotros nos vamos a mantener en esa fe. Ahora, y ejemplo de eso, no solamente en la vida de Jesús, sino en la vida de los discípulos. Si usted se recuerda, la vida de Jesús, si usted ha leído o ha visto la vida de Jesús precisamente en la palabra de Dios, se da cuenta que Él siempre mantuvo un equilibrio. Habían problemas, Él no se preocupaba. Él no se preocupaba. O sea, no tenía alimento. Para él todo estaba bien. ¿Verdad? Los discípulos sí se preocupaban cuando veía la multitud de la gente. Decía, Señor, mándalos para su casa a comer porque ya es tarde. El Señor decía, denle ustedes de comer. Y él dice el escritor que les decía eso para ver qué hacían ellos, porque él sabía lo que había de hacer. Es decir, a él no le preocupaba. Si usted se fija en los ejemplos cuando van en el mar, que se levantan las olas, ¿cómo estaban los discípulos? Asustados, preocupados. Le dice, ¿qué no te da pesar? ¿Qué no te tiene sentido? Y nosotros que nos hundimos. Y mientras él descansaba, dormía. Es decir, él estaba tranquilo. En todo momento su vida mostraba un equilibrio de tranquilidad que ningún ser humano hasta este día ha podido tener. Es decir, él mantenía un equilibrio en los momentos buenos y momentos difíciles. Mientras que el ser humano mantiene una fe buena, una fe fuerte, pero cuando no hay problema. Cuando hay problemas, somos los más desdichados. Porque siempre nos quejamos. Le puse el ejemplo de Israel cuando Dios le dijo, en estos 40 años que te he traído en el desierto, te he traído a este lugar para probarte, para ver qué hay en tu corazón. ¿Y qué es lo que Dios halló en el corazón de ellos? Puras quejas. Puras quejas. Se lamentaban de una cosa, no hay agua, no hay comida, qué vamos a comer, qué vamos a hacer. Es decir, eso es lo que Dios encontró en el corazón. Dios sabía lo que había en el corazón. Ellos no sabían qué había en el corazón de ellos. Por eso es que es necesario que Dios pruebe nuestra fe, porque Él sabe, hermanos, lo que hay en nuestro corazón. Los que no sabemos qué hay en nuestro corazón y cómo va a reaccionar ante las dificultades de la vida, somos nosotros. Amén. Nosotros no sabemos cómo vamos a reaccionar. Si vamos a reaccionar de una manera en que le vamos a dar gracias a Dios o nos vamos a quejar. Pero por lo general siempre hay quejas. Entonces, por eso ese tema era importante, hermano, porque la fe tiene que ser probada para ver qué calidad de fe nosotros tenemos en los momentos difíciles. Recuérdense que a los que Pedro les está escribiendo estaban pasando momentos muy difíciles. Estaban en problemas. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo amenazados. Es decir, y por eso Pedro les escribe, porque al igual que ellos estaban pasando por momentos difíciles, también los apóstoles estaban pasando por momentos muy difíciles. Es decir,
Pedro podía aconsejar a que se mantuvieran tranquilos. ¿Por qué? ¿Por qué podía aconsejar? ¿Por qué le podía decir a ellos, miren, tiene que ser probada su fe? ¿Por qué Pedro les dice a ellos que tiene que ser probada su fe? Porque él ya había sido. Porque Pedro ya había sido probado. Y yo no le puedo enseñar a usted algo que no conozco. Es decir, si yo le digo, manténgase firme, aún en las dificultades, es porque yo ya pasé alguna dificultad. Y le digo esto, hermanos, porque recuerdo en cierta ocasión que yo le dije a un hermano, hermano, sea fuerte. Un diácono, en una iglesia acá en Las Vegas, se le murió el padre y él se desplomó. Y lo primero que hizo en ese momento fue ir a tomar. Se fue a comprar un 24 de cerveza. Y me recuerdo que la esposa de él, que era la secretaria de la iglesia, me dice, hermano Celaya, hable con mi esposo. Porque esto y esto está pasando. Y mire, cuando yo bajé y fui a la sala, lo vi con una caja de cerveza y tomando. Y le digo yo, brother, ¿qué está haciendo? Ah, me dice que usted no me puede entender. Le digo, ¿por qué? Que mi padre se ha muerto y que no sé qué. O sea, esa es la reacción de nosotros. O nos vamos de la iglesia o volvemos a los vicios cuando estamos pasando por dificultades. Es lo primero que hacemos. O quejarnos de Dios. Entonces me recuerdo, usted no me puede entender. Le digo yo, ¿por qué no? Porque usted no ha pasado por lo que yo estoy pasando. Le digo yo, mire, ya murió mi papá, se murió mi mamá, se murió un hermano. Le digo, ya pasé por 3 cosas iguales a las suyas y yo no hice esto. Le digo yo, ¿cómo es que usted puede volver a esto cuando yo ya pasé esto? Es decir, uno solo puede recomendar algo a alguien cuando ya ha pasado por eso. Entonces, eso es lo que Pedro está haciendo. Nos dice, su fe tiene que ser probada para ver qué calidad de fe ustedes tienen, nos dice Pedro, a los de la diáspora. ¿Por qué? Porque Pedro ya había sido probado también. Su fe fue probada. ¿Y cómo fue la fe de Pedro cuando fue probada? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la fe de Pedro? Cumbió, ¿verdad? Es decir, por eso Pedro podía decir, mi fe fue probada, fallé, pero aquí estoy. Me volví a levantar. Entonces, por eso Pedro aconseja a los de la diáspora a que su fe tiene que ser probada. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Usted quizás no ha pasado por momentos difíciles todavía. Quizás no han pasado por situaciones donde verdaderamente, hermano, usted sienta que todo se acabó y que las puertas se cerraron. Cuando eso pasa, hermano, es difícil. Es duro. Y yo le voy a decir algo. En el año de la pandemia, yo pensé que no iba a sobrevivir. ¿Sí? Yo pensé que hasta ahí llegaba mi vida. Y yo le dije, Señor, de este hospital ya no salgo. Ya no salgo. Pero no me quejé. Lo único que le dije, Señor, en tus manos pongo mi vida, porque yo sé que de aquí no salgo. Pero ¿sabe qué pasó? Una mano en mi espalda me dijo, vas a salir. Y aquí sale. Y aquí estoy, hermano. Es decir, cuando Dios prueba, Dios va a probar de muchas maneras para que nuestra fe madure. Es decir, eso es lo que Dios quiere, que nuestra fe madure y que llegue a la estatura del varón perfecto. ¿Se recuerda la imagen que le puse cuando el que trabaja con el oro dice que el oro cuando ya está en el crisol o en el horno, ya está bueno, ya está lo mejor del oro? Es decir, ya no tiene suciedad, ya no tiene toda aquella escoria que se le tiene que sacar. ¿Sabe cuál fue la imagen que le puse? ¿Se recuerda qué es lo que le dije yo? ¿Cuándo es que él sabe que el oro ya está bueno para sacarlo del crisol? ¿Se recuerda lo que le dije? Amén. ¿Qué le dije? ¿Qué es lo que pasaba? Que se reflejaba. Es decir, que la imagen del que trabaja el oro se refleja en el oro que está trabajando. Que él se refleja se ve como un espejo. Y eso es lo que Dios quiere. Al probar nuestra fe como el oro, Dios lo que quiere es reflejar. Cuando Él vea nuestra vida, Él vea reflejada la obra de su Hijo en nosotros. Eso es lo que Él quiere. Por eso es que Pablo a los Gálatas les dice,
yo voy a tener que volver a sentir dolor de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado otra vez en ustedes. Es decir, ya estaba formado, pero como ellos cambiaron de camino, es decir, abandonaron la verdad, entonces Dios tenía que volver a trabajar. Y eso es lo que pasa cuando usted se va. Cuando usted se va por cualquier problema, cuando usted abandona el camino, o sea, usted tiene que volver a comenzar. Dios tiene que volver a trabajar en usted. Usted no puede decir, yo ya caminé 10 años. No, no, no. O sea, es un comienzo. Y si en otro problema usted se va, usted nunca va a madurar. Porque en cada problema, usted no los enfrenta. Usted se va. Como dice el dicho, hay que agarrar el toro ¿por dónde? Por los cuernos. Por la cola, ¿verdad? No. ¿O por dónde? Por los cuernos. Es decir, eso quiere decir que hay que enfrentar los problemas sin escapar de ellos, sin huir. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No abandonar la iglesia por cualquier problema. No abandonar al Señor. Es que me fui de la iglesia por... Esos son achaques, hermano. Y eso habla de que usted es un niño. Que usted no ha madurado. Porque por cualquier bobería, por cualquier tontería o por cualquier dificultad, usted se va. Entonces, cuando usted regresa, Dios tiene que comenzar otra vez con usted a trabajar. Y no crea que no va a ser probado. Dios lo va a seguir probando. Si en cada prueba usted se va, usted no va a crecer espiritualmente. Usted no va a madurar. Usted nunca va a reflejar la imagen de Dios, de Jesucristo en usted. Dios no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque usted no aguanta las pruebas. Debemos de ser persistentes, debemos de ser perseverantes y quedarnos siempre en cualquier dificultad. Eso es lo que Pedro estaba hablando. Ahora Pedro va a tomar un tema muy diferente. Versículo 10 dice: los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y las glorias que vendrían después. Y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese Espíritu que estaba en ellos. Oiga bien, yo no sé, yo le voy a decir algo. Aquí lo que yo puedo ver es un desafío, un reto. ¿Alguna vez lo han retado? ¿Alguna vez lo han desafiado a hacer algo? ¿Qué significa eso para usted? Que lo desafíen a algo. ¿Qué significa eso para usted? Agarrar coraje. Es decir, agarrar coraje, ¿verdad? Ahora, pero en este caso, de lo que habla Pedro, dice que los profetas, oiga bien, los profetas, ¿qué profetizaron? Valga la redundancia. Lo que quiere decir, los profetas que hablaron, o que anunciaron, o que proclamaron. Eso es lo que Pedro quiere decir. Que proclamaron, o que hablaron, o enseñaron. ¿Qué enseñaron ellos? Acerca de la salvación. Es decir, de la gracia, dice, que estaba destinada para ustedes. ¿Verdad? De eso anunciaron. ¿Y cómo lo hicieron ellos? Dice que ellos, oiga bien, se lo voy a leer en una versión muy diferente, para que usted entienda un poco mejor. Dice, versículo 10, los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de la salvación. Oiga lo que dice. Estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación. Hablaron de lo que Dios en su gracia les daría a ustedes. Oiga bien, estudiaron con mucho cuidado. Es decir, indagar e investigar. Indagar es escudriñar algo, pero hacerlo con cuidado, con reverencia, con respeto. ¿Y qué es lo que ellos estaban estudiando? La salvación. Ahora, ¿qué es eso para usted y para mí? Es un reto, es un desafío. Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema por el cual ahora en día muchos que dicen ser pastores o que dicen ser predicadores engañan a la gente? ¿Por qué? ¿Por qué muchos que predican engañan a la gente? ¿Cuál será el problema de que los engañen? Que no estudian. Exacto. Porque no son estudiosos, no son diligentes.
Una persona diligente es una persona que persiste en algo. Esa es diligencia, es decir, es lo mismo, es decir, estudiar. Ahora, por eso muchos engañan a la gente. ¿Por qué? Porque ahora los cristianos no tienen tiempo, ni sacan tiempo. Aunque el tiempo no es que uno lo tenga, sino que uno tiene que sacar el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Uno tiene que sacar ese tiempo, porque uno no tiene tiempo. O sea, si nosotros vemos la vida está saturada de muchos quehaceres. Hay que hacer una cosa, hay que hacer otra. Yo le digo porque los 2 días que a veces yo descanso, yo no siento que descanso. Ando para arriba y para abajo con mis cosas. Haciendo una cosa, haciendo otra, que esto y lo otro, que no sé qué. O sea, cansados. Pero el tiempo uno lo hace. Tiempo nunca vamos a tener. Es decir, pero aquí dice que estos estudiaron cuidadosamente, diligentemente, estudiaron la salvación. Es decir, fíjese algo bien claro, hermano. Lo que es la gracia que estaba destinada a estos de la diáspora, es decir, era algo que ya era muy antiguo. La salvación no es cuando Cristo aparece, la salvación ya se estaba dando en el Antiguo Testamento. Ellos dicen que estudiaron acerca de la gracia, la salvación que estaba destinada para ellos. Es decir, hubo un interés por estudiar la palabra de Dios. Estos profetas de Dios, hermanos, se preocuparon por estudiar la palabra de Dios. ¿Y por qué se preocuparon por estudiar la palabra de Dios? Porque ellos eran la voz. ¿La voz de quién? La voz de Dios hacia el pueblo. Es decir, ellos hablaban lo que Dios les decía que dijeran. Eran los voceros. Es decir, ellos eran la voz de Dios comunicando aquel mensaje. Ahora, porque ellos estudiaban, dice, la salvación. Estudiaban la salvación. ¿Para qué la estudiaban? ¿Para qué estudiaban la salvación? Para comunicársela al pueblo. Oiga bien, estudiaban la salvación, es decir, estudiaron, fueron diligentes, se preocuparon, sacaron tiempo. Sacaron tiempo para poder estudiar acerca de esta salvación que se les iba a entregar precisamente a estas personas del Antiguo Testamento. Porque la salvación hablaba. Si usted se recuerda, le voy a decir algo, si usted se recuerda, cómo es que Pedro, en este capítulo, en el verso 6, les dice, ustedes se alegran por un poco de tiempo. Y en uno de estos versículos, oiga bien, Pedro les dice, en el versículo 8, les dice, ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto. Oiga, ¿cómo es que los del Antiguo Testamento amaban a Cristo sin haberlo visto? Yo les puse el ejemplo. Ellos lo amaban a Cristo sin haberlo visto porque Dios se manifestaba a los sacerdotes sobre cada sacrificio, era la imagen de Cristo. Es decir, de esa manera ellos conocieron a Cristo. A través de los sacrificios que se llevaban a cabo antiguamente, ellos podían ver a Jesucristo. Yo le puse un ejemplo. ¿Ejemplo de quién? Ejemplo de Abraham. Cuando Jesús dice en el capítulo 8 de Juan, les dice a los escribas y fariseos, les dice, Abraham se gozó viendo mi día. Entonces los escribas le dicen, los fariseos le dicen, si tú no tienes ni 40 años, ¿y cómo dices que conoces a Abraham? Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? Jesús se estaba refiriendo al pasaje en el capítulo 22 de Génesis, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Cuando dice que él lo tiene a punto de sacrificarlo, y el ángel le habla porque ya él va a sacrificarlo, dice que cuando él detiene su mano, ve un cordero. Ese cordero fue sacrificado y a través de ese cordero Dios le muestra una revelación a Abraham de lo que iba a ser la obra completa de aquella promesa futura que hablaba de Cristo. Ese cordero que él sacrifica en lugar de su hijo fue una visión profética, hermano. Oiga, 1900 años de que Cristo viniera al mundo,
Abraham ya conocía al Señor a través de ese sacrificio. Entonces, eso es lo mismo. Por eso Él les dice, ¿ustedes aman a Jesús? ¿Ustedes aman a Cristo? Sin haberlo visto. Es decir, no lo habían visto físicamente, pero a través de los sacrificios Dios se daba a conocer. Es decir, y estos profetas, precisamente ellos indagaban, estudiaban acerca de esa salvación. Ellos querían, oiga qué tremendo. Ellos no se conformaban solo con hablar. Querían conocer más de lo que Dios les revelaba. Es decir, que ellos querían conocer más de lo que escribían y saber más de lo que enseñaban. Oiga, qué tremendo, qué espíritu el que ellos tenían. Ahora, y eso es lo que debemos hacer nosotros. Que aunque nosotros conocemos del Señor, pero debe de haber una sed, debe de haber un hambre, que queremos conocer más del Señor. ¿Sabe por qué Jesús dijo? Y Él lo expresó de una palabra muy sencilla. Él dijo, aquellos que tienen, aun lo poco que tienen, les va a ser quitado. Pero hay a unos, dice, que se les dará más. O sea, ¿por qué se les iba a dar más? ¿Por qué dice el Señor que a los que tienen algo pero que no lo aprovechan, se les va a quitar? Y a algunos que no tienen, dicen, se les dará más. ¿Por qué? ¿De qué está hablando? Está hablando de que aquel que desea conocer más de Jesús, Dios le va a revelar más de su Hijo. Dios le va a revelar. Si usted tiene una sed, si usted tiene un deseo de conocer más acerca de la salvación y de su Hijo, o sea, Dios no se va a quedar de brazos cruzados y va a decir, voy a dejar que este batalle. No, Dios le va a revelar. Dios le va a dar más luz para que usted conozca y cuál es el propósito. Cuando usted conoce más, usted ama más al Señor. Y no solo lo ama, sino que puede disfrutar mejor lo que ya sabe enseñándolo a otros. Es decir, eso es lo que Dios hace. Por eso es que ellos dicen que ellos querían conocer acerca de esa gracia que estaba destinada para ellos, es decir, de la salvación. Querían conocer. Es decir, no estaban conformes con lo que Dios les daba. Querían conocer más para poder entender lo que enseñaban. Porque cuando usted conoce más, puede enseñar mejor. Puede entender mejor. Eso es lo que ellos querían. Querían enseñar, querían conocer más de lo que escribían y conocer más de lo que enseñaban. Es decir, ese era el deseo que ellos sabían. Pero ahora en día, nadie quiere conocer del Señor. Por eso es que hay muchos cristianos, disculpe la expresión, cristianos ignorantes. Por eso es que hay muchos cristianos que a veces cuando le hacen preguntas no sabe cómo responder. ¿Por qué? Porque desconoce. ¿Y por qué desconoce? No es porque no tenga el material. Hay material. El problema es que no quiere. No es como dice acá, que ellos fueron personas que quisieron conocer profundamente la salvación. Oiga bien. No somos diligentes. Es decir, que nosotros no somos diligentes en querer estudiar la palabra de Dios y conocer. Por eso muchos nos engañan. Por eso hay gente engañada, por eso hay gente que se aprovechan de ellos. ¿Por qué? Porque no se preocupan por estudiar, no son diligentes. Somos diligentes para otras cosas, menos para estudiar la palabra de Dios. Dice el Señor que para hacer el mal tenemos talento. Exacto. Es decir, para lo malo somos diligentes, para aprender cosas malas sí somos buenos, pero para aprender lo bueno, lo que nos puede ayudar, lo espiritual, no somos diligentes. Es decir, no tenemos talento para eso. Y ese es el problema. Pero ellos dicen que ellos, miren, estudiaron e investigaron acerca de la salvación. Cuando ellos se preocuparon por esto,
comenzaron a hablar de esa gracia que estaba destinada para ellos. Pero dice que el Espíritu de Cristo que había en ellos, oiga, el Espíritu de Cristo que había en ellos. Es decir, hay algo importante en esto. ¿Sabe por qué? Si yo le dijera a usted o le hiciera una pregunta, ¿está el Espíritu de Dios en usted? ¿Está el Espíritu de Cristo? ¿Qué dijera usted? ¿Ah? Si yo le pregunto, hermana, ¿usted tiene el Espíritu de Cristo? ¿Ah? ¿Sí? Y si tiene el Espíritu de Cristo, ¿por qué no somos diligentes en estudiar? Porque dice que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Y por eso ellos estudiaban diligentemente, es decir, indagaban acerca de la salvación. Oigan bien, el Espíritu de Cristo, es decir, como se dice en el hebreo, ¿verdad? El Ruach Hakod. Así se dice en hebreo. Pero ¿qué significa esto? Es decir, el amor, el Espíritu del Eterno. La palabra Ruach significa espíritu o significa viento. Hakodes, oiga bien, significa el santo o santo. Cuando aquí dice que el Espíritu de Cristo estaba en ellos, está diciendo que el Espíritu Santo de Dios o el Espíritu del Eterno estaba dentro de ellos. Oiga bien. Y me llamaba la atención porque hay algo que sí verdaderamente me llamó la atención. Y yo le digo porque estaba estudiando una porción que habla sobre lo que es vivir en el Espíritu. Por eso me llamaba la atención esto. Porque Pablo habla sobre el Espíritu de Cristo en los cristianos. Si yo le preguntara a usted qué es vivir en el Espíritu, ¿qué significa para usted vivir en el Espíritu? Porque Pedro está tocando que dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Es decir, el Ruach Hakod. Es decir, si ese Espíritu del Eterno o de Dios está en nosotros, y Pablo dice que hay que vivir en el Espíritu. Así dice Pablo. Capítulo 8 de Romanos. Oiga bien lo que se lo voy a leer como dice capítulo 8, versículo 9. Dice Pablo: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Oiga lo que Pablo le está diciendo a los romanos. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y les dice: pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por eso yo le pregunto: ¿usted tiene el Espíritu de Cristo? ¿Qué significa tener el Espíritu de Cristo? Es lo que Pablo está diciendo a los romanos. Y se lo está diciendo a los hermanos de Roma. Dice: Dios habita en ustedes, les dice Pablo. Versículo 9. Capítulo 8, versículo 9. Dice: el Espíritu de Dios, dice, habita en vosotros. Pues yo le pregunto: ¿qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Porque dice Pablo: si el Espíritu de Cristo no está en ustedes, ustedes no son de Dios. Yo le pregunto a usted: ¿el Espíritu de Cristo está en usted? ¿Está en usted el Espíritu de Cristo?
Entonces usted es de Dios. ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es? Dedicarnos a buscar en la palabra las cosas buenas que hay para poder mostrarle a los demás. No. Vivir en el Espíritu es ser obediente a la palabra de Dios. Eso es todo. Ser obediente. Cuando alguien es obediente, vive en el Espíritu. Pero cuando alguien no es obediente a la palabra de Dios, no está viviendo en el Espíritu. Pedro dice que los profetas estaba el Espíritu de Cristo en ellos. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que ellos eran hombres obedientes a la palabra de Dios. Vivían de acuerdo a la palabra de Dios. Vivían de acuerdo a la palabra de Dios. Porque yo le voy a decir algo. Usted puede conocer mucho, pero sin ser obediente. ¿Cómo eran los fariseos? Conocían, ¿verdad? Maestros eran. Sí, maestros eran de la ley. Porque eso le dijo el Señor a Nicodemo. Maestros de Israel eres tú. Entonces, eran maestros, pero eran desobedientes a la palabra. Entonces ellos no vivían en el Espíritu. Vivir en el Espíritu significa ser obediente a la palabra, no cuestionar la palabra de Dios. Porque muchos cuestionamos la palabra de Dios. ¿Y por qué Dios dice que yo tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que vivir de esta manera? O sea, usted no es de Dios. Porque usted cuestiona la palabra de Dios. Alguien que cuestiona la palabra de Dios, de cómo debe de vivir, no es de Dios, hermano. Y no importa cuántas veces vaya a la iglesia. No importa si pasa metido como que fuera cucaracha en la iglesia. No importa. No importa que cante bonito, no importa que predique bonito, porque uno puede llegar a conocer sin ser obediente a la palabra de Dios. ¿Sí? Porque no es conocimiento. Dijo un pastor que el diablo sabe más Biblia que nosotros. Exacto. Es decir, nosotros, hermanos, vivir en el Espíritu significa obedecer la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? Si ustedes me aman, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo? Guardad mis mandamientos. Obedezcan mis mandamientos. Guardarlos es obedecerlos. Si ustedes me aman, obedezcanme, dijo el Señor. Si yo soy su Señor. Entonces, pero nosotros muchas veces decimos amar a Dios, pero no lo obedecemos. No lo obedecemos. Ese es vivir en el Espíritu. Pero oiga, dice, el que dice, se lo va a leer. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Versículo 9. Dice, si en verdad el amor de Dios habita, el Espíritu de Dios habita en vosotros, si en verdad, lo está poniendo como tela de juicio. Oiga bien, si es que en verdad Dios habita en ustedes, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Entonces, cuando alguien, no importa si usted es cristiano de 50, de 60 años, pero si usted no obedece la palabra de Dios, usted no es de Dios. Porque el Espíritu de Cristo no mora en usted. Cuando el Espíritu de Cristo mora en una persona, ¿qué es lo primero que hace? Obedecer. Es obedecer. Y esto es lo que Pedro dice. Dice que el Espíritu de Cristo estaba en estos profetas. Entonces ellos obedecían. Y como obedecían la palabra de Dios, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que Dios hacía cuando ellos obedecían? Dios les daba más Les conocimiento. revelaba palabra. Oiga, si alguien no es obediente, ¿para qué le va a revelar Dios? ¿Para qué? ¿Para que se condene más? ¿Ah? Pues sí, porque alguien va a conocer más y no obedece. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este? ¿Qué es lo que el Señor dijo? Tiene mayor condenación. Exacto, dijo, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Es decir, si usted conoce, entre más conozca, más obediente tiene que ser. Entonces, si no hay obediencia, ¿cómo Dios nos va a revelar? ¿Cómo Dios nos va a revelación de su palabra, de conocer mejor, más profunda su palabra? ¿Cómo? Si no hay obediencia. Es decir, usted puede decir, Dios mora en mí, pero si usted no es obediente,
Es mentira, usted se engaña. El amor de Dios no está en usted, y eso lo dice Pablo. ¿Está bien? Entonces quiere decir que estos profetas, como el Espíritu de Cristo estaba en ellos, Dios les daba más revelación. ¿Por qué? Porque ellos eran obedientes. Ellos eran obedientes. Y por eso el Espíritu de Dios les daba revelación. Por eso Dios se las daba, porque eran obedientes. El Espíritu de Cristo, dice, estaba en ellos. Oigan. Y dice acá, el Espíritu de Cristo les hacía saber de antemano, dice, a los profetas lo que Cristo había de sufrir y las glorias que vendrían tras él. Fíjense qué hermoso. Como ellos eran personas obedientes a la palabra de Dios, Cristo vivía en ellos. Es decir, el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Entonces, les daba a conocer, dice, los sufrimientos, oiga, y las glorias que venían tras del Mesías, de esa promesa que les había prometido. Es decir, hermanos, que ellos se preocupaban por conocer la palabra de Dios. Por eso es que hoy en día tenemos a muchos que predican, pero no se interesan por conocer de la palabra de Dios. Se interesan por conocer cómo hacer dinero, cómo estafar a la gente, cómo quitarle. De eso se preocupan, pero no se preocupan por enseñarles la palabra de Dios. Y eso es un problema. Y por eso engañan a la gente, porque la gente, hermano, no es diligente en estudiar. No es diligente. Y como no estudia, por eso dice el profeta, mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Por eso perece el pueblo de Dios. Por falta de conocimiento. ¿Conocimiento en qué? ¿En qué? En la palabra de Dios. Eso es un problema. Y miren lo que dice acá. Les anunciaba, oiga, de antemano, dice, les anunciaba a los profetas lo que Cristo había de sufrir y las glorias que vendrían después de él. Y dice, y ellos trataban de descubrir el tiempo, oiga. Es decir, ellos, hermanos, Dios les revelaba, pero querían conocer más. Es decir, es lo que yo le digo, cuando usted quiere conocer más de Cristo, Dios le revela más. Amén. Fíjese que cuando yo veo que ellos dicen que ellos indagaban acerca de la salvación y querían saber en qué tiempo y en qué persona se iban a dar las cosas que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les anunciaba, dice. O sea, yo me imagino, oiga bien, yo me imagino al profeta Isaías estudiando sobre el tiempo en que Jesús iba a aparecer. Porque así dice, aquí dice que ellos querían conocer, dice, trataban de descubrir el tiempo. Es decir, el tiempo cuando se daría que Jesús iba a venir al mundo. Querían descubrir eso. Es decir, ellos no se conformaban solo con lo que Dios les daba. Ellos querían conocer más y más y más del Señor. Ellos querían hacer eso. Tenían ese anhelo, ese deseo por descubrir más acerca de qué tiempo, o sea, cuándo iba a venir al mundo. ¿Cuándo iba a aparecer? Y dice también las circunstancias que señalaban ese espíritu que estaba en ellos. Es decir, querían descubrir quién iba a ser el Mesías. Querían descubrir. Y fíjense que es bonito porque aunque Dios les revelaba, oiga, ya le puse el ejemplo de Abraham, ya le puse el ejemplo de que ellos amaban a Jesús sin haberlo visto, es decir, cómo Dios se daba a conocer a través de los sacrificios en el antiguo tiempo. Es decir, y como ellos querían conocer más, los profetas, es decir, Dios les daba mayor revelación.
Y cuando Dios les daba revelación, el mensaje se hacía más claro. Oiga, porque cuando Dios les revelaba más, es decir, el mensaje era más claro. Ellos lo podían entender mejor. Por eso es que Isaías, oiga bien, a Isaías, el libro de Isaías se le conoce como el protoevangelio. Así se le conoce el libro de Isaías. El protoevangelio. ¿Por qué? Porque precisamente Isaías habla cosas, hermanos, que los evangelios lo hablan. Isaías, Dios le dio una revelación tan profunda que él pudo conocer desde el nacimiento hasta después de aquella gloria de aquellos hijos que iban a ser de él en la edad futura. Si usted ha leído Isaías, se va a dar cuenta que en el capítulo 7, Isaías dice, el Señor les va a dar una señal, una virgen concebirá. Oiga, una virgen concebirá. ¿De qué está hablando Isaías? Está hablando de Cristo, porque dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel. Oiga bien, ya Isaías en los primeros capítulos estaba hablando de que una virgen iba a concebir, pero él no supo en qué tiempo. Pero ya estaba dando una revelación de que una virgen iba a tener un niño y que ese niño se iba a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y esto está hablando de Cristo. Oiga, pero él ya está hablando de que una virgen iba a dar a luz un niño. Él no dice el nombre, cómo se va a llamar la muchacha, ni tampoco dice en qué tiempo, pero él ya está dando adelantos de quién iba a concebir al niño. Fíjense bien. Por eso, yo le voy a decir algo, por eso en los tiempos entre Malaquías y Mateo, que hubo precisamente un periodo de 400 años de oscuridad o de silencio, cuando Dios no les habló ni por profeta, ni por sueño, ni por nada, todos estaban a la expectativa. Esos 400 años de silencio, después que Jesús es anunciado y es presentado como el Cordero de Dios, todos estaban a la expectativa de qué iba a pasar. Antes de que él naciera, todos estaban pensando que quién sería la virgen de la que Isaías hablaba. Fíjense bien, ya hablaba de una virgen. Y ellos pensaban, ¿quién será esa dichosa? ¿Quién será esa bienaventurada? Y todas querían saber. Pero Isaías no dijo en qué tiempo. Solo mencionó que una virgen iba a dar a luz un niño. Ahora, capítulo 7. Si usted va al capítulo 53, ¿de qué habla? Habla de la vida del Mesías. El sufrimiento. Habla del sufrimiento que él iba a tener, pero habla de cómo iba a nacer, como raíz en tierra seca. Ese iba a ser el nacimiento de Jesús, como raíz en tierra seca. Es decir, como retoño naciendo en una tierra seca, árida. ¿Y de qué habla eso? De que Jesús iba a nacer como un retoño verde, como algo fructífero en una tierra seca. La tierra seca habla de que palabras no había, no existía palabra de Dios, estaban secos. Y ya comienza a describir el nacimiento de Jesús, el tiempo, y comienza a hablar, todo el capítulo 53 habla, y habla, dice, de que él fue cortado, sin juicio, fue llevado, y como boca no abrió su boca, como cordero mudo, dice, fue llevado al matadero, no abrió su boca delante de los trasquiladores, dice, y su generación, dice él, oiga bien, ¿quién la contará? Es decir, ya que Jeremías está viendo el futuro de aquellos que iban a creer en Cristo. Eso es el capítulo 53. Ahora, si nos vamos más adelante al 61, del 1 al 4, ¿de qué habla? Está hablando más específicamente de cuando ya Jesús comienza su ministerio. Oiga, a los 30 años, Jesús comienza su ministerio a los 30 años, pero ya Isaías en el capítulo 61, del 1 al 4, está hablando de lo que Jesús iba a hacer cuando entrara aquella sinagoga en Capernaum. ¿Se recuerda qué es lo que dice esa porción de
de Jesús cuando entra en Capernaum, que entra a una sinagoga? ¿Se recuerda qué es lo que él dijo? Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Así dijo. Y me ha ungido para esto, para esto, para esto, para esto. O sea, eso ya fue cuando Jesús tenía 30 años. Oiga bien. Pero ya Isaías estaba hablando de que esas palabras las iba a repetir Jesús en su principio o en su inicio de su ministerio. Vea por qué Isaías se le dio una revelación, hermano, se le da una revelación verdaderamente en donde habla con más claridad de la obra del Mesías. Hay pasajes un poco más oscuros en donde se habla precisamente de esta obra de Jesús, pero no se da de una manera clara, sino que se da como dice Pablo a los Corintios, que ahora vemos en espejo, pero a manera de un poco oscura. Es decir, no muy claro. ¿Por qué? Porque hay profetas en donde precisamente se habla, dice, de la gloria del templo. Yo no sé si usted ha leído precisamente lo que se escribe en algunos libros donde dice de que el pueblo de Dios lloraba, los ancianos lloraban, dice, porque cuando vieron construirse el segundo templo, dice, ellos lloraban porque la gloria del templo primero era mayor y la gloria de este templo segundo era más pobre. ¿De qué habla ahí? ¿De quién está hablando precisamente? Está hablando de Cristo. Que Cristo antes de venir al mundo tenía una gloria perfecta, pero cuando vino, su gloria fue opacada. Hablaba de la pobreza de Cristo, hablaba de su vida. Es decir, pero vea de qué manera los profetas hablan, es decir, de una manera más oscura, es decir, no había tanta claridad como Isaías lo habla. Y por eso él dice que estos hombres se preocuparon, trataban de descubrir el tiempo y la circunstancia que ese espíritu le señalaba que estaban en ellos. Es decir, usted puede ver no solo a los profetas, sino puede ver cuando, yo no sé si usted se recuerda, cuando Jesucristo precisamente se aparece en el capítulo 24 de Lucas, cuando se aparece a aquellos que dicen que van tristes camino a Emaús. Dice que ellos van tristes platicando de todas las cosas, todos los hechos que sucedieron en Jerusalén. Cuando dice que un forastero se les une a esa caminata que ellos llevaban, y va escuchando la plática de ellos, cómo en sus corazones había tristeza. Y dice que él les pregunta, ¿y de qué están hablando? Se hacía como que no sabía, pero ya él ya había resucitado. Fíjese bien. Y dicen que aquellos le dicen, ¿acaso usted es el único forastero que no se da cuenta de todos los sucesos que se han dado en estos días? ¿Y cuáles? Les dice él. Como haciéndose que no sabía. Y él era el que habían crucificado. ¿Y cuáles? Les dice. Le dice que Cristo, le dice, el que decían que era el Mesías, fue crucificado. Él dijo muchas veces que al tercer día iba a resucitar, pero ya estamos en el tercer día y no ha resucitado. Y dice que Jesús comienza a hablarle y le dice, qué tardos de corazón son ustedes, tardos de entendimiento para entender lo que los profetas, la ley de Moisés y los salmos hablaban de mí. Dice que comienza a enseñarles y a explicarles los pasajes de la ley de Moisés y los profetas y los salmos que hablaban de él. Oigan, comenzó a darles una cátedra, hermano. Imagínense Jesús explicándole las porciones de la ley de Moisés donde se hablaba de Cristo. En el libro de los profetas donde se hablaba de Cristo. Y en el libro de los salmos, es decir, escribe David de cómo se hablaba de Cristo. Es decir, todo eso, hermano, todas esas tres divisiones de lo que es el Antiguo Testamento, hablan de Cristo, pero no lo hablan de manera clara. Lo hablan de manera un poco oscura, que a veces nosotros lo leemos y no entendemos. ¿No entendemos?
Solo es una pista. Solo tenemos una cierta ilusión vaga porque nos han dicho algunos, quizás, el capítulo 22 habla de Cristo. Que este capítulo habla del Señor. O sea, pero que nosotros lo hayamos entendido. Está muy difícil. O sea, sabemos un poco por lo que nos han dicho, pero no porque nosotros lo hayamos interesado en eso. Y eso es lo que los profetas tenían. Ellos estudiaban diligentemente. Se preocupaban, querían conocer más. Y dice aquí, versículo 12, pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no eran para ellos mismos, sino para otros. Oigan. Es decir, que ellos ministraban a otros. Lo que ellos hacían era para otros, no para ellos. Oye, qué tremendo. Y dice aquí, ahora pues, esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el Evangelio con poder del Espíritu Santo. Es decir, así como los profetas, oiga bien, predicaron porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Ahora, hablando de los apóstoles, dice que los apóstoles les han predicado esas buenas nuevas de igual manera a través del Espíritu Santo que les fue dado y venido del cielo. ¿Y de qué está hablando Pedro ahí? Está hablando del Espíritu Santo cuando se derramó en el Pentecostés. Ahora, pero vean, aquí hay algo importante. Los profetas predicaban y ellos hacían todo esto porque Cristo moría en ellos. Estaba el Espíritu de Cristo en ellos. Es decir, y los profetas dicen que ese mismo Espíritu, con ese mismo Espíritu les predicaron a ellos también. Es decir, el Espíritu de Dios en el Pentecostés vino sobre los apóstoles y posó sobre ellos. Es decir, ese mismo Espíritu que tenían los profetas, con ese mismo Espíritu predicaron ellos. Es decir, un evangelio con poder. Con ese mismo Espíritu. Es decir, predicando cosas en misterio. Eso es lo que ellos hacían. Y por eso es que aquí dice, miren, ahora pues, esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo que ha sido enviado del cielo. Es decir, y aquí hay algo importante, otro desafío, no para nosotros, sino para los ángeles. Dice, estas cosas son las que los ángeles mismos quisieran contemplar o quisieran ver. Fíjese bien. Es decir, esto de la salvación, este era un misterio. Un misterio que estuvo velado. Este misterio de la salvación estuvo velado. Es decir, no se dio a conocer abiertamente. Se dio a conocer de una manera pausada a los hombres de Dios. Es decir, y lo que Dios les daba, ellos lo anunciaban. Pero cuando Dios les daba más claridad, el mensaje se hacía más claro. De acuerdo a la revelación que Dios les daba, el mensaje se hacía más claro. Entonces dice que esto que ellos predicaban, los ángeles, oiga, anhelaban contemplar. Es decir, ver. Es decir, era un desafío no solo para los profetas, sino también para los mismos ángeles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que los ángeles anhelaban ver? ¿Qué es lo que los ángeles anhelaban contemplar? Ahí dice que los ángeles anhelaban contemplar esto. ¿A qué se refiere cuando dice esto? Se refiere a la salvación, lo que está hablando de que los profetas indagaron acerca de la salvación. Ellos querían conocer también. Sabe que los ángeles estaban interesados también en conocer cómo se iba a dar este propósito, este plan. El sacrificio de Cristo. Cómo se iba a dar todo este plan redentor hacia la humanidad. Ellos querían saber. Fíjese bien, tanto profetas como ángeles estaban interesados en la salvación. Los ángeles querían saber también cómo se iba a desarrollar el plan redentor hacia la humanidad. ¿Cómo es que
Ellos no podían entender, los ángeles, no podían entender cómo aquel que era el creador del universo, el creador de los cielos y tierra, y el que los había creado a ellos, cómo se iba a desarrollar ese plan. Es decir, porque recuérdense que Dios dice que el que peque, ¿qué dice? Ese morirá. Es decir, esa era la justicia de Dios, que Dios a todo pecador tenía que morir. Ahora, pero lo que los ángeles no lograban entender era cómo es que ese plan redentor de salvación se iba a dar al hombre pecador sin, oiga, sin violar la justicia de Dios. Es decir, si Dios había dicho que el hombre pecador tenía que morir, pero ¿cómo es que Dios lo iba a perdonar? Sin pasar por alto su justicia. Es decir, ¿cómo Dios iba a salvar al hombre que era pecador sin tener que violar su propia justicia, lo que él había dicho que el hombre tenía que morir? ¿Cómo? Ellos querían saber cómo iba a nacer el Señor. Ellos querían saber cómo se iba a desarrollar su ministerio, qué iba a suceder cuando él muriera, qué iba a suceder si él resucitaba, qué iba a pasar después de la resurrección. Es decir, los ángeles estaban interesados en todo esto. Oigan bien. Muy interesados. Y a veces me pregunto, ¿qué tan interesados estamos usted y yo? En querer conocer a plenitud lo que es ese plan de salvación. Porque yo le voy a decir algo. Aunque los profetas se interesaron, dicen que el espíritu que estaba en ellos les dijo que no era para ellos. Es decir, ellos no lograron entender de una manera plena el plan de salvación. Solamente se les dio La imagen. por etapas, por imágenes, pero no se les dio completo cómo Dios iba a salvar a la humanidad. Pero aún los ángeles estaban interesados. Si usted se fija, por eso es que cuando Jesús nace, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se da cuando Jesús nace? ¿Ah? ¿Qué se da? Si han leído los evangelios, ¿qué es lo que se dio cuando Jesús nació? ¿Qué se dio? Todos querían ir a verlo. Sí, pero La estrella, los ángeles. sucedió algo. Dice que cuando Jesús nació, dice que un coro angelical comenzaron a alabar a Dios. O sea, esto era lo que los ángeles anhelaban ver. Oiga, ellos anhelaban ver esto. ¿Por qué lo anhelaban ver? Porque yo le voy a decir algo. Cuando Salomón estaba construyendo el primer templo, que esa era una majestuosidad de templo, era un orgullo de templo, ese es el orgullo del mundo. O sea, es decir, no había gloria más grande que ver ese templo. No había esplendor más grande que lo que Salomón estaba construyendo. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras de Salomón? Él dice, Señor, le dice, tú has dicho que vas a habitar en medio de tu templo, que vas a venir a este templo. Es lo que Salomón le está diciendo en la oración. Tú has dicho que vas a venir a habitar a este templo. Le dice, pero ¿cómo es posible que los cielos de los cielos no pueden sostener? O sea, tu gloria es tan grande que los cielos de los cielos no la pueden contener. ¿Cuánto más este templo? Eso, hermanos. Hecho por manos humanas. ¿Cómo esa gloria tan inmensa tuya, cómo esa majestad tuya va a ser contenida en una casa que un hombre haga? Eso es lo que Salomón dice. Entonces, y eso era lo que los ángeles decían. Bueno, si Dios es glorioso, ¿cómo es que un cuerpecito humano va a cubrir toda esa gloria y no se va a dejar ver? Eso es lo que los ángeles no podían entender. ¿Cómo? Por eso es que cuando Jesús, hay momentos que Jesús, hermano, él mostraba quién era. Él mostraba. ¿Por qué? Porque había momentos que esa gloria que él tenía como que se escapaba. Y se dejaba ver por momentos. Entonces, por eso
Cuando Él nace, hay un júbilo en los ángeles. ¿Por qué? Porque ahora ellos estaban viendo cómo aquel Dios que había creado todo el universo mismo y aún hasta los seres angelicales, ahora se estaba humanizando. Ellos no entendían ese plan. ¿Cómo es que un Dios se humaniza para perdonar a un hombre pecador? ¿Cómo se iba a desarrollar su ministerio? Si usted se fija, en todo el ministerio de Cristo, los ángeles lo asistieron. Amén. Cuando Él estaba en la agonía del huerto del Getsemaní, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Dice que ángeles venían y lo fortalecían. Es decir, los ángeles estuvieron cerca de Jesús durante todo el ministerio, incluso cuando fue tentado. En los evangelios, en los primeros capítulos, habla de que después que fue tentado, dice, ángeles lo ministraban. Es decir, los ángeles siempre estuvieron al cuidado de Jesús. Siempre estuvieron ministrándolo. ¿Por qué lo ministraban? Porque sabían quién era. Y estaban viendo el desarrollo de ese plan redentor que Él iba a llevar a cabo a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Ellos estaban viendo eso de primera mano. Lo estaban viendo. Es decir, ellos anhelaban. Y por eso, hermanos, por eso Jesús dijo de que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa? Hay fiesta en el cielo. Dice que los ángeles hacen fiesta. Los ángeles hacen fiesta. ¿Por qué? Ellos no pueden entender cómo Dios ha perdonado al hombre. Cómo Dios hizo para no pasar por alto su justicia sin castigarlo y salvarlo. Cómo poder justificarlo, cómo poder limpiarlo y decirle, ya no tienes pecado si vas a ser justo cuando eres un pecador. O sea, el desarrollo de todo ese ministerio, de todo eso que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario, es decir, ellos anhelaban ver eso. Fíjate bien. Ellos anhelaban. Y por eso Jesús, yo quiero que vaya a Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Cuando yo lo tenga, me dice un momento. Lucas, capítulo 10. Aleluya. ¿Ya lo tiene? Lucas 10, 24. ¿Qué dice ahí? Lucas capítulo 10. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oiga lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Muchos profetas y reyes. ¿Qué es lo que ellos querían ver? ¿Qué es lo que querían ver los profetas? ¿Qué es lo que querían ver? ¿Qué es lo que querían ver los reyes? Muchos reyes, dice, y muchos profetas querían ver lo que ustedes están viendo. ¿Y qué es lo que estaban viendo? ¿De qué habla el capítulo 10? ¿Ah? ¿De qué habla todo ese capítulo 10? Habla del ministerio de los 70. De cuando Jesús les dijo, vayan a predicar, y les dijo, les doy toda potestad sobre serpientes y escorpiones, y sobre toda cosa mortífera. Yo les doy autoridad. Y dice que ellos se fueron a predicar el evangelio. Es decir, cuando les dijo les doy autoridad, les dijo les estoy dando el poder sobre toda cosa maligna. Y dice que ellos se fueron a anunciar el mensaje. Y después que regresaron, ¿qué venían ellos diciendo? Hasta los demonios se les Exacto. sujetaban. Dice que los discípulos venían contentos y dijeron,
Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, como Él les había dado autoridad, ¿verdad? Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces, y Él les dice, no se regocijen, no se pongan contentos, no se gocen de que los demonios se sujetan. Mejor regocíjense, ¿de qué? Que el nombre estuviera en el libro de Que la su vida. nombre esté inscrito. Mejor regocíjense. Es decir, porque cualquiera puede sacar, eso quiere decir que cualquiera puede hacer eso, sacar demonios, pero que su nombre aparezca inscrito en el libro de la vida. Ajá. Eso no va a pasar. Es más difícil. ¿Ya? Eso va a ser más difícil. Eso va a ser difícil. Porque se recuerda cuando Jesús le dice, a que aquellos llegan, le dicen, Jesús, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Y él les va a decir que No los conozco, no los conozco. ¿Y cómo es que predicaron? ¿Cómo es que echaron fuera demonios en el nombre de Jesús? Pero no aparecen en el libro de la vida. Y esto es lo que Jesús les dice. No se regocijen de que los demonios se sujeten a ustedes. Mejor regocíjense de que sus nombres aparezcan en el libro de la vida. Oigan. Entonces, y ese desarrollo de ese ministerio es donde Jesús les dice, muchos profetas hicieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Muchos reyes quisieron oír lo que ustedes han oído y no lo oyeron. Desearon oír esto. Es decir, ellos desearon ver lo que los discípulos estaban presenciando. Oigan, los discípulos, quiere decir que los discípulos, ellos pudieron presenciar el cumplimiento de todo aquello que los ángeles y los profetas querían presenciar. Ellos querían ver cómo el ministerio de Jesús se iba a desarrollar. Eso es lo que dice ahí. Muchos profetas, dice, quisieron oír lo que ustedes oyen. Es decir, oír cómo Jesús enseñaba. Oír aquellas parábolas que les hablaban de cosas espirituales que la gente no entendía. Ellos anhelaban, imagínense a David anhelando escuchar predicaciones de Jesús. Como dice el apóstol Juan, la palabra de Dios se encarnó. ¿Sí? Ellos anhelaban escuchar un sermón de Jesús. Pero los discípulos les dieron, ellos querían oír y ver lo que ustedes hoy están viendo. Es decir, los discípulos fueron los más dichosos. Amén. Porque ellos presenciaron precisamente lo que los profetas y los reyes querían ver y escuchar, pero no lo escucharon. Es decir, ellos presenciaron todo lo que es el escenario terrenal de lo que era el ministerio de la gracia que Dios había preparado para salvar a la vida humana. Ellos presenciaron eso. Oiga bien. Es decir, hermano, pero yo le voy a decir algo. Los discípulos presenciaron, hermanos, completamente lo que era el ministerio de Jesús. Lo presenciaron, lo predicaron con autoridad, es decir, algo que los otros querían ver. Pero yo le voy a decir algo. ¿Quién cree usted que es más dichoso? ¿Los profetas? ¿Los discípulos? ¿O nosotros en nuestro tiempo? Nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué somos más dichosos nosotros? Porque a pesar de todo lo que estamos viviendo, Dios aún sigue teniendo misericordia de nosotros. Sí, pero eso lo vieron los discípulos. Eso es algo que los discípulos lo vieron. O sea, viendo desarrollar el ministerio de Jesús y después siguieron ellos. O sea, ver cómo Dios estaba salvando al hombre. Ahora, ¿pero por qué somos más dichosos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros vamos a presenciar?
La venida. O sea, eso es lo mejor. Mm. Somos más dichosos porque, El hermano, regreso de Jesús. el regreso de Jesús está cerca. No sabemos en qué momento. No sabemos qué día, a qué hora. No sabemos. Ahí estamos igual que los profetas que estaban indagando. Exacto. Nosotros estamos en lo mismo indagando. ¿En qué tiempo ¿Cuándo va a venir? regresar el Señor? Ajá, va a regresar. Por eso es que si usted, y yo les voy a decir esto, por eso es que si usted se fija, han habido ministerios que han dicho, Jesús viene en tal fecha, y se han equivocado. Ahora, pero somos dichosos porque nosotros vamos a presenciar, hemos presenciado parte de su ministerio porque hemos formado parte de su ministerio, pero vamos a presenciar algo más hermoso, que es la venida del Señor. Sí. Y lo mismo pasó cuando iba a nacer el Mesías, porque ya muchos ya habían decidido que el Mesías aquí, cuando el maestro les dijo de que se cuidaran porque no sabían si era el verdadero Mesías, quiere decir que ya muchos habían... Ya muchos habían dicho que el Mesías venía, Ajá. que ya había nacido. Es decir, hermanos, nosotros somos más dichosos que los apóstoles. Es cierto, ellos presenciaron el cumplimiento del ministerio del Señor. Vieron su obra, vieron los milagros, vieron todo eso. Ahora, pero les voy a decir algo. Nosotros en estos tiempos, los ángeles vieron todo esto. También lo presenciaron. Ahora, ¿qué es lo último que falta que presenciar? Es la venida. Y nosotros, yo le voy a decir algo. Nosotros somos la última generación, hermano. Recuérdese que cuando Jesús dijo, Él dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es decir, no pasará esta generación. ¿A cuál generación estaba hablando Jesús? A los que presenciaron la generación del surgimiento de Israel. Oiga bien, esa es la generación que Jesús estaba hablando. Porque Él dijo, vean la higuera. Y cuando vean que la higuera ya ha florecido, el tiempo está cerca. Amén. Cuando vean que la higuera florezca, ya está cerca. Y dijo él, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, hasta que sea la venida del Señor. Es decir, ¿a qué generación se estaba hablando? Se estaba refiriendo es a la generación que vio reverdecer la higuera. ¿Cuándo la higuera comenzó a reverdecer? Cuando Israel se constituye Estado. Uh-huh. ¿Qué año fue? 1942, no, 48. 48. Uh-huh. Mayo de 1948. Fue cuando Israel se constituye Estado. Es decir, uh-huh, la higuera que representa a Israel comienza a florecer. ¿Por qué comienza a florecer? Porque de todas partes del mundo comenzaron a venir judíos a su tierra. Comenzaron a venir judíos a su tierra. Es decir, hermano, nosotros somos dichosos. Pero pareciera ser que como que esto no nos alegra, no nos llena de felicidad, sabiendo que nosotros vamos a presenciar no solo la venida del Señor, sino algo más. ¿Sabe qué podemos presenciar? El reino de Dios establecido en la tierra. Es decir, de todo eso era lo que los profetas veían. Todo eso es lo que Dios les mostraba, es decir, su ministerio, su obra, es decir, porque dice que les mostraban, ahí dice que el Espíritu que estaba en ellos, ¿qué les mostraba a los profetas? ¿Qué les mostraba? ¿Qué dice Pedro? ¿Qué dice Pedro que el Espíritu que estaba en ellos les mostraba a los profetas? ¿Qué les mostraba? Como que ya no ponen cuidado, ¿verdad? ¿Qué les mostraba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? ¿Ah?
sus sufrimientos, hermano. Dice Pedro que el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas le mostraba de antemano los sufrimientos. Es decir, ellos presenciaron eso. Las glorias venideras, es decir, lo futuro. ¿Y qué era lo futuro? Si usted se fija, el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, cuando Jesús dice que se va a ascender al cielo, porque ya Él ha hablado con ellos referente al reino terrenal. Dice que Él se va y dice que los apóstoles le preguntan: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No les toca a ustedes saber los tiempos ni las razones en que Dios puso en sus potestades. Pero recibiréis poder y me seréis testigos. ¿A dónde? En Jerusalén. ¿En dónde? Jerusalén. ¿A dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice que cuando ellos, Él les dijo él, dice que una nube lo arrebató. Y ellos se quedaban mirando hacia el cielo. Y dice que se aparecieron dos ángeles. Y les dijeron: varones de Galileo, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Así como se ha ido, así va a venir. Es decir, quiere decir que nosotros somos la última generación que va a presenciar esa venida. Va a presenciar esa venida. Oiga bien, quiere decir que nosotros es decir, los apóstoles, los profetas, solamente presenciaron un vislumbrar de lo que fue el ministerio terrenal de Jesús y el futuro, pero no lo vieron a plenitud. Los apóstoles sí lo vieron a plenitud, vieron el cumplimiento, el tiempo en que nació Jesús y el tiempo en la persona que se iba a dar. Ellos anduvieron con Jesús, es decir, pero no vieron lo futuro. Lo futuro es su regreso y el establecimiento del reino milenial sobre la tierra. Ellos no vieron eso. Ahora, ¿quiénes lo van a ver? ¿Quiénes lo van a ver? Somos nosotros la última generación, hermano. Es decir, que el regreso del Señor está cerca. Oiga bien. Es decir, que nosotros somos privilegiados. Y sabe, termino con algo muy importante que dijo un rabino. Hubo un rabino que dijo: bienaventurada la generación que soporte la tierra y vea el regreso de Cristo. Oiga lo que dijo este rabino, un rabino judío. Bienaventurada la generación que soporte la tierra y que vea el regreso del Mesías. Eso fue lo que él dijo. ¿Por qué dijo él que iban a ser bienaventurados? ¿Por qué dijo él que bienaventurada la generación que soporte la tierra? ¿A qué se está refiriendo cuando digo soporte la tierra? ¿Ah? ¿A qué se está refiriendo? Cuando dijo bienaventurada la generación que soporte la tierra cuando el Mesías vuelva. Soportar la tierra. ¿Qué significa soportar la tierra? ¿Ah? ¿Qué significa soportar la tierra? Que hay mucha maldad en la tierra y que si nosotros seguimos rectos en el camino. Exacto. Eso quiso decir, bienaventurados aquellos que soporten. Soportar la tierra es decir, soportar a la humanidad sin vacilar, sin irlos, sin dejar al Señor. Es decir, ser permanente en la fe. No importa lo que la gente diga, no importa lo que el mundo hable, no importa lo que digan, que estamos locos, que no sé qué, no importa. Nuestra fe tiene que estar siempre permanente. Eso es soportar. Soportar porque vivimos en tiempos de maldad. Vivimos en tiempos de maldad. Y termino con esto. Cuando Jesús dijo, Él dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dijo el Señor, cuando Jesús vuelva, ¿habrá fe en la tierra? Pregúntese usted. Si va a haber fe cuando Jesús vuelva.
Es decir, nosotros debemos de mantener nuestra fe no importando la maldad. Amén. Porque nosotros, hermanos, estamos más cerca. Recuerden que la Biblia dice que hoy estamos más cerca, dice. ¿Que cuándo? Que cuando creímos. Estamos más cerca. El tiempo, hermano, no sabemos cuándo. Por eso somos dichosos, somos privilegiados, somos bienaventurados. Si nosotros soportamos, si nuestra fe no mengua, es decir, a pesar de la maldad, no tambalea, es decir, recuerda, Noé, ¿cómo estaba la gente en los tiempos de Noé? Había grande maldad, ¿verdad? Dice que el hombre, sus pensamientos eran solo para hacer lo malo. Noé era el único justo en toda esa generación. Él se mantuvo fiel a Dios. ¿Y por qué Dios lo salvó? Porque su fe no menguó. Su fe se mantuvo firme a pesar de la maldad de la tierra. Y esto es lo que dice este rabino. Bienaventurado. Oiga bien, bienaventurada la generación. Aunque eso no es bíblico, pero él lo dijo. Bienaventurada la generación que soporte la tierra cuando el Mesías vuelva. Bienaventurada. O sea, ¿por qué vamos a ser bienaventurados? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ser bienaventurados? Y termino con esto. ¿Sabe qué? Él estaba haciendo referencia al Salmo 112, en donde dice que las generaciones o la gente que mantenga su fe en Dios, dice, va a ser estable en la tierra. Va a ser estable. Y va a ser prosperada. Es decir, ¿por qué? Porque mantuvimos nuestra fe a pesar de las dificultades. Es decir, hermano, lo que tenemos que hacer es que esta fe eche raíces y que no importa que venga lo que venga, no importa lo que pase a nuestro alrededor, nosotros debemos de mantener nuestra fe. No importa. Es decir, ser como la palmera. Amén. ¿Sabe cómo es la palmera? Cuando sopla. Flexible. Cuando hay grandes ventarrones. Fíjense que una de las cosas que tiene la palmera, que es así, mire, es flexible. Solo se hace a los lados con los ventarrones, pero no cae. Es decir, pueden haber dificultades, pueden haber grandes vientos que soplen en contra de nuestro caminar, pero mantenernos, hermano. Eso es lo que nos debe de hacer firmes, es decir, mantener esa firmeza, no importando lo que pase, no importando lo que la gente diga. Recuérdense, más adelante vamos a estudiar cuando Pedro dice que muchos se van a burlar de la vida de Jesús. Es decir, hermano, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Debemos de mantenernos firmes, porque imagínense que usted se vaya hoy y él aparezca esta noche. ¿Qué pasaría? ¿Verdad? Pierde esa bienaventuranza de poder presenciar el regreso del Señor. Así que llegamos hasta aquí, hermanos. Damos gracias al Señor, esperando que estos estudios sean de bendición para su vida.